Cordial saludo, respetados jurados, director de trabajo de grado, compañeros maestrantes y asistentes en general. A continuación, presento la sustentación del trabajo de grado titulado Implementación de e-learning mediante el aprendizaje basado en secuencias didácticas para el fortalecimiento de la multiplicación de números naturales en estudiantes del grado tercero de la institución educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, ubicada en el corregimiento de Valle, en el municipio de Vallasolano, en el departamento del Chocó. Mi nombre es Joan Albert Cervantes Moreno, licenciado en Matemáticas y Física, maestrante de la Maestría en Recursos Digital Aplicado a la Educación de la Universidad de Cartagena. En esta presentación expondré los aspectos más relevantes relacionados con la metodología, la estrategia de intervención pedagógica, así como el análisis, las conclusiones y las recomendaciones derivadas del estudio. Metodología. Este trabajo se desarrolló bajo un enfoque mixto, articulando estrategias cuantitativas y cualitativas, y se inscribió en la perspectiva de la investigación basada en diseño. En cuanto al enfoque metodológico, desde la dimensión cuantitativa, se aplicaron pruebas diagnósticas y finales de multiplicación, cuyos resultados se analizaron mediante procedimientos descriptivos de frecuencias y porcentajes para medir de manera objetiva las variaciones en el desempeño académico. Desde la dimensión cualitativa, se realizaron observaciones sistemáticas, cuestionarios abiertos y una entrevista grupal que permitieron analizar contenidos y construir categorías temáticas sobre motivación, percepciones y dificultades. Estas combinaciones metodológicas otorgaron rigor al estudio y permitieron comprender tanto los cambios en los resultados numéricos como las transformaciones de la experiencia de los estudiantes frente a la multiplicación y al uso de recursos digitales. En cuanto a la investigación basada en diseño y el tipo de estudio, la investigación basada en diseño se asumió como marco metodológico porque permite planear, implementar, evaluar y ajustar intervenciones pedagógicas en contextos reales de aula de manera iterativa. Este estudio se clasificó como descriptivo, pues buscó caracterizar cómo aprenden la multiplicación de los estudiantes de tercer grado cuando participan en secuencias didácticas mediadas por ese learning. El modelo se estructuró en ciclos iterativos, como son diagnóstico, diseño, implementación y validación con ajustes basados en evidencias. Esta lógica de ciclos permitió refinar la intervención a partir de los resultados obtenidos y de la retroalimentación de los propios estudiantes. En cuanto a las fases de la investigación basada en diseño, la ruta metodológica se organizó en 4 fases, como son diagnóstico, diseño, implementación y validación. Cada una de estas fases soportó información específica para comprender el punto de partida, construir la secuencia didáctica digital, llevarla al aula mediante CELER y finalmente valorar su impacto y posibilidades de mejora. Fase 1, correspondiente al diagnóstico. En la fase de diagnóstica se realizó una caracterización inicial de los estudiantes a través de pruebas de multiplicación, observaciones en el aula y análisis del contexto escolar y familiar. Este proceso permitió identificar el nivel de desempeño matemático y las condiciones emocionales asociadas al aprendizaje. Entre los principales errores detectados se encontró una descomposición numérica deficiente, confusiones frecuentes entre factores y productos y omisión de pasos en los algoritmos de multiplicación. En el plano emocional se evidenció baja motivación y presencia de ansiedad frente a las matemáticas, lo cual incidía negativamente en la descomposición para enfrentar actividades multiplicativas. Este hallazgo justificaron la necesidad de una intervención que combinara apoyo conceptual, andamiaje procedimental y estrategias de motivación. La fase 2 correspondiente al diseño de la secuencia didáctica. La secuencia didáctica se diseñó con base en fundamentos constructivistas en el aprendizaje significativo y en principios de diseño instruccional multimedia. Desde el constructivismo se buscó que los estudiantes construyeran el significado de la multiplicación a partir de experiencias cercanas y situaciones problemáticas contextualizadas, evitando la simple memorización de algoritmos. Desde el aprendizaje significativo se priorizó
la conexión con saberes previos, con el entorno rural y con actividades cotidianas para que la multiplicación cobrara sentido en la vida de los niños. La estructura didáctica se organizó en tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. Se incorporaron actividades progresivas, recursos audiovisuales y ejercicios interactivos y mecanismos de evaluación formativa continua con retroalimentación oportuna. En cuanto a la fase 3 que corresponde a la implementación en el aula, la implementación se desarrolló integrando la sala de informática con acompañamiento de docentes directos y utilizando ese learning como entorno para la secuencia digital. Se promovieron actividades lúdicas que favorecieron el interés y la motivación con ejercicios que combinaron juego, retos y prácticas sistemáticas de la multiplicación. Los problemas se contextualizaron al entorno rural del Pacífico colombiano, incluyendo situaciones de comercio local, pesca y organización comunitaria, para que los estudiantes se reconocieran en los escenarios planteados. Además, se fomentó el trabajo colaborativo, lo que contribuyó a fortalecer las relaciones interpersonales y a crear un clima de aula más seguro y participativo, especialmente importante para niños con trayectorias marcadas por repitencia y discontinuidad. En cuanto a la fase 4, correspondiente a la validación y mejora continua, en la fase de validación se compararon los resultados de las pruebas diagnósticas con los de las pruebas finales y se analizaron las producciones de los estudiantes en las actividades digitales. Esta comparación permitió identificar cambios en el desempeño y en la calidad de las estrategias empleadas para resolver problemas multiplicativos. Se realizó además una evaluación cualitativa de las percepciones y experiencias de los estudiantes, así como de los cambios en sus actitudes y motivaciones frente a las matemáticas y al uso de las TIC. A partir de estos resultados se estableció el impacto de la intervención y se formularon principios de mejora que permiten replicar y adaptar las secuencias en contextos rurales con características similares. En cuanto a la población y muestra y el contexto, la población de referencia estuvo conformada por los estudiantes del grado tercero de la Escuela Normal Superior Santa Teresita del Valle en Vallasolana, Chocó. La muestra de trabajo incluyó 17 estudiantes distribuidos en los cursos de tercero A, tercero B, aceleración y escuela nueva. Estos estudiantes provienen mayoritariamente de hogares de estrato 0 y 1, con trayectorias escolares marcadas por repitencia y discontinuidad, lo que exige propuestas pedagógicas sensibles a la vulnerabilidad social y a las brechas de aprendizaje acumuladas. Continuamos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la recolección de la información, se realizaron pruebas escritas, diagnósticas y finales de multiplicación, diseñadas para valorar tanto la comprensión conceptual como la ejecución procedimental. Se aplicaron cuestionarios estructurados en formato digital para recoger percepciones sobre la plataforma y la experiencia de aprendizaje. Asimismo, se llevó a cabo una entrevista grupal virtual para profundizar en las voces de los estudiantes y se registraron observaciones participantes sistemáticas en el aula para documentar comportamientos, interacciones y cambios en la participación. En cuanto a la validación y análisis de la información cuantitativa se organizó en matrices y se sometió a análisis estadístico descriptivo, lo que permitió observar la evolución en los niveles de logro y la distribución de los resultados antes y después de la intervención. La información cualitativa se analizó mediante codificación por categoría, centradas en motivación, percepción de la plataforma, dificultades en la multiplicación y cambios percibidos en la actitud ante las matemáticas. Se realizó triangulación de datos, combinando fuentes y técnicas para consolidar la validez de los hallazgos y evitar lecturas parciales de la experiencia. Esta triangulación fortaleció la coherencia interna del estudio al mostrar convergencias entre lo que revelan las pruebas y lo que expresan los estudiantes y lo que se observa en el aula.
Síntesis de rigor metodológico. El diseño metodológico se caracteriza por una coherencia interna que articula el enfoque mixto con la naturaleza compleja del fenómeno educativo, al abordar simultáneamente el rendimiento, la motivación y la experiencia de aprendizaje mediadas por las TIC. La investigación basada en diseño permite ajustar la intervención de manera progresiva, manteniendo un vínculo estrecho con el contexto real de los estudiantes. La validez se fortaleció mediante triangulación de datos, validación por expertos y la iteración en los ciclos de investigación basada en diseño, lo que incrementó la confiabilidad de los resultados. El conocimiento generado es contextualizado y al mismo tiempo suficientemente estructurado para ser replicable en otros contextos rurales vulnerables con características semejantes. Continuamos con la intervención pedagógica o innovación TIC. La intervención central del estudio fue una secuencia didáctica digital diseñada y desarrollada en S-Learning, enfocada en la multiplicación de números naturales en contextos rurales del Pacífico colombiano. Esta secuencia integra actividades, recursos multimedia y ejercicios interactivos y evaluaciones que se despliegan en un entorno accesible y adaptable y de bajo costo, lo que la convierte en una herramienta pertinente para instituciones con limitaciones de infraestructura. La innovación reside en la articulación entre contenidos matemáticos y contextos significativos para los estudiantes y el uso pedagógico de TIC, no solo como soporte tecnológico, sino como mediación didáctica. Fundamentos del diagnóstico al diseño. El diagnóstico evidenció que la enseñanza tradicional de la multiplicación se centraba casi exclusivamente en la memorización de algoritmos, sin un trabajo sólido sobre la comprensión del significado multiplicativo. Se identificó la escasez de juegos, espacios de exploración, actividades colaborativas y recursos digitales contextualizados a la realidad rural. Como consecuencia, se observan bajos niveles de motivación, desempeño limitado y una ausencia de sentido al momento de resolver problemas multiplicativos. Frente a esta problemática, los criterios de diseño, desde la investigación basada en diseño, apuntaron a construir experiencias digitales progresivas, significativas y contextualizadas, capaces de superar la mecanicidad y de ampliar el repertorio de estrategias de los estudiantes. En cuanto a la estructura de la secuencia didáctica en S-Learning, la secuencia se organizó en 3 momentos principales. En la apertura se activaron saberes previos mediante recursos audiovisuales y situaciones contextualizadas, relaciones con el comercio local, la pesca y otras actividades propias del entorno del Pacífico. Este momento buscó vincular la multiplicación con experiencias concretas, comprensibles y cercanas para los niños. En el desarrollo distribuido en 3 módulos, se abordaron conceptos, procedimientos y problemas contextualizados, integrando ejercicios interactivos y recursos como TaskQuiz y Kahoot para fortalecer la práctica con retroalimentación inmediata. En el cierre se promovieron procesos de autoevaluación, reflexión metacognitiva, revisión de errores y transferencia de lo aprendido a la vida cotidiana, consolidando la comprensión y la autonomía. Pasamos a la trayectoria del aprendizaje multiplicativo. En el primer módulo se trabajaron conceptos fundamentales de la multiplicación, utilizando representaciones gráficas, agrupamientos, arreglos rectangulares y las propiedades conmutativa, modulativa, asociativa y distributiva. En el segundo módulo se enfatizó en los procedimientos con algoritmos de dificultad progresiva, retroalimentación inmediata y práctica sistemática a través de pruebas en TaskQuiz y juegos en Kahoot. Esto permitió que los estudiantes fortalecieran la agilidad operativa sin desconectarse del sentido de la operación. En el tercer módulo se abordaron procedimientos contextualizados, como la venta de productos, la distribución de recursos y la organización escolar, que seguían tomar decisiones de justificar procesos y ejercer metacognición sobre las estrategias utilizadas. De este modo, la multiplicación se integró a situaciones auténticas
que demandan razonamiento y argumentación. Pasamos a la evaluación rigurosa y el impacto verificado. La estrategia de evaluación combinó pruebas digitales en plataformas como Taskforce y Kahoot, que ofrecieron retroalimentación inmediata con encuestas de percepción y registros de observación en el aula. Se realizó una triangulación rigurosa entre los datos diagnósticos y finales, considerando también la información cualitativa obtenida en la investigación basada en diseño. Este enfoque permitió valorar de manera más integral el impacto de la secuencia en el aprendizaje y en la motivación. Los resultados documentados muestran mejoras significativas en la comprensión conceptual de la multiplicación y en la agilidad operativa, así como una mayor capacidad para resolver problemas multiplicativos. Además, se observó un aumento en la motivación, la participación y la autonomía de los estudiantes en el uso de las TIC. Continuamos con el análisis, las conclusiones y recomendaciones. Análisis comparativo, diagnóstico versus evaluación final. Al comparar los resultados de la fase diagnóstica con los de la evaluación final, se encontró que el 82% de los estudiantes alcanzó niveles de logro considerable o alto en multiplicación. De los 17 estudiantes participantes, solo 4 permanecieron en niveles bajo y básico tras la intervención, lo que evidencia un avance importante en la mayoría del grupo. Se constató una reducción significativa de los errores sistemáticos y una ampliación del repertorio de estudiantes y de estrategias utilizadas para resolver problemas y un aumento de la autoconfianza ante desafíos matemáticos. Los estudiantes comenzaron a valorar la multiplicación como una herramienta útil para comprender y resolver situaciones de su entorno, lo que se reflejó en sus discursos y en su participación en clase. Las conclusiones principales de este proceso de investigación muestran que es posible fortalecer el pensamiento matemático en contextos escolares rurales vulnerables mediante una articulación cuidadosa entre pedagogía, tecnología y contexto. En primer lugar, se evidenció un fortalecimiento significativo del aprendizaje de la multiplicación. Este avance se logró con secuencias didácticas de enfoque constructivista y fundamentadas en investigación, que permitieron comprender la multiplicación como una estructura de relaciones apoyadas en recursos multimedia interactivos con retroalimentación inmediata y un acompañamiento docente reflexivo y contextualizado. En el segundo lugar, la experiencia produjo una transformación integral. La integración coherente de la tecnología no solo mejoró el rendimiento académico, sino que impactó actitudes, motivación y autonomía cognitiva en los contextos rurales intervenidos. Los recursos digitales posibilitaron que los estudiantes se reconocieran como sujetos capaces y protagonistas de su aprendizaje, reconfigurando la dinámica del aula, fortaleciendo su autoconfianza en las matemáticas. En el tercer lugar, estas evidencias permiten responder a la pregunta de investigación. Una vía eficaz para potenciar el pensamiento multiplicativo es articular de manera coherente el diseño didáctico, la mediación tecnológica y la contextualización pedagógica según las realidades escolares específicas, logrando una convergencia intencional entre lo que se enseña, cómo se enseña y desde dónde se enseña, con el estudiante en el centro del proceso formativo. Recomendaciones e impacto transformador. A partir de los hallazgos, se formulan 3 líneas de recomendaciones estratégicas. En primer lugar, se propone fortalecer la formación continua docente en el uso pedagógico de recursos digitales mediante acompañamiento sostenido y no solo capacitaciones puntuales, de modo que las herramientas como ese learning se integren de manera reflexiva al currículo. En segundo lugar, se sugiere avanzar hacia una integración sistemática de la secuencia en la reconfiguración metodológica del currículo de matemática, incorporando enfoques activos, contextualizados y centrados en la resolución del problema. Finalmente, se destaca la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica y promover alianzas que apoyen la conectividad y el acceso a dispositivos para que las innovaciones no dependan exclusivamente del esfuerzo individual de las instituciones.
Síntesis y proyección. Los resultados de este trabajo muestran que la tecnología educativa, cuando se articula con coherencia pedagógica y con una lectura crítica del contexto, puede transformar de manera profunda los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en contextos rurales. La secuencia didáctica en este learning queda como un recurso reutilizable y adaptable que demuestra que la innovación pedagógica contextualizada y de bajo costo es viable y necesaria. Este trabajo expresa un compromiso docente con la equidad educativa en el Pacífico colombiano y abre la posibilidad de desarrollar investigaciones longitudinales que analicen la permanencia de los aprendizajes y la expansión de esta propuesta a nuevas poblaciones rurales. Agradezco la atención de los jurados y de los asistentes y quedo atento a sus preguntas, comentarios y sugerencias.